Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 13 de mayo de 2020 y estos son nuestros titulares. Se siguen conociendo extractos de la biografía sobre Benedicto XVI. En ella, el Papa Emérito dice que no renunció a la dimensión espiritual del papado. Ya se han publicado los temas que serán debatidos en el Sínodo alemán, como resultado de las reuniones que se han llevado a cabo por los grupos de trabajo. El cardenal Müller ha respondido a las pretensiones del Sínodo alemán, afirmando que no tienen la asistencia del Espíritu Santo para aprobar cosas contra la tradición. La persecución contra el cardenal Pell no cesa. Ahora es acusado de encubrimiento a sacerdotes por delitos que se cometieron hace 50 años. Benedicto XVI afirma, en la biografía escrita por Peter Seewald, que renunció al ejercicio del papado, pero no a su dimensión espiritual. La nueva biografía del Papa Emérito, recién publicada por Peter Seewald, está convirtiéndose en noticia permanente, según se van conociendo fragmentos de la misma. El último, Benedicto XVI dice haber retenido la dimensión espiritual del papado a pesar de su abdicación. Según el autor del libro, este le preguntó a Benedicto XVI qué opinaba sobre las críticas de quienes alegan que el título de Papa Emérito no existe, porque no puede haber dos papas. Benedicto respondió recordando que hasta el Concilio Vaticano II tampoco existían abdicaciones de obispos. Desde el concilio los obispos deben presentar la dimisión al cumplir 75 años. Cuando el Papa se la acepta, ellos quedan vinculados a la diócesis con el título de obispo emérito, aunque ya no tengan jurisdicción legal sobre la misma. El Papa Benedicto afirma en el libro que al obispo emérito de cualquier diócesis, aunque carezca de sede que gobernar, se le reconoce la conexión espiritual con ella, también de tipo jurídico. Esa conexión espiritual se considera una realidad, afirma el Papa Emérito. Y concluye, no se comprende por qué ese concepto jurídico no debería aplicarse al obispo de Roma, y añade explícitamente que, si bien ha abdicado por completo de su ministerio papal, sigue reteniendo esa dimensión espiritual del ministerio. El Sínodo alemán calienta motores. Ya se sabe qué se va a discutir: episcopado femenino, abolición de la moral sexual católica y aceptación del matrimonio homosexual. El Sínodo celebró su primera sesión en Frankfurt del 30 de enero al 1 de febrero. Participaron los 230 delegados, obispos, sacerdotes y laicos, y el voto de cada uno de ellos vale por igual, aunque lo que se apruebe que pueda afectar a la Iglesia Universal tendrá que ser aprobado por Roma. El Sínodo volverá a reunirse en septiembre cuando los 4 foros de 35 miembros cada uno, a los que se les ha encomendado los 4 temas de la agenda, presentarán sus indicaciones a la Asamblea. Mientras tanto, ya existen unos documentos preparatorios elaborados en otoño e invierno pasados en 4 preforos. La igualdad de género debe lograrse a todos los niveles. Para el acceso a los servicios pastorales, incluso el ministerio diaconal, presbiteral y episcopal no puede ser excluida, se afirma en uno de esos documentos. A la ocupación de los cargos de mando en la Iglesia deben participar representantes del pueblo de la Iglesia, mujeres y hombres elegidos a través de consultas y elecciones. La moral sexual católica es percibida como pura moral de la prohibición, y sus argumentos y lenguaje son juzgados incomprensibles y alejados de la vida real. Además, la prohibición de la Iglesia de reconocer social y legalmente a las parejas homosexuales es considerada como una discriminación. La visión pesimista agustina de la sexualidad continúa influyendo en las declaraciones del magisterio. En las declaraciones individuales del magisterio sobre la sexualidad prematrimonial y extramatrimonial, así como sobre el autoerotismo, continúa dominando la evaluación negativa del placer sexual. La planificación familiar, incluso con la ayuda de medios artificiales de regularización de la concepción, no representa un acto hostil a la vida, sino que respalda el derecho de una pareja a decidir responsablemente sobre el número de hijos, el distanciamiento entre los nacimientos y los medios concretos de planificación familiar. Incluso los actos homosexuales alcanzan valores positivos de significado si son expresión de amistad, responsabilidad, lealtad y apoyo a la vida.
Debido a diversas situaciones de la vida, no todas las personas pueden acceder a una forma completa de relación de pareja. Permanecer continentes en estas situaciones de la vida, a menudo no elegidas libremente, representa una exigencia excesiva para muchas personas. Es necesario reconocer sin reservas las uniones de vida homosexuales y renunciar a descalificar moralmente su práctica sexual. Las personas no solo deben tener el derecho a decir no a los actos sexuales que no quieren, sino también a decir sí a los actos sexuales que desean y a elegir a quien aman. La respuesta del cardenal Müller a las pretensiones del sínodo alemán ha sido clara. Lo que quieren aprobar no está inspirado por el Espíritu Santo. El cardenal Müller, prefecto emérito de la doctrina de la fe, ha escrito un artículo en el que advierte contra el intento de imponer en la Iglesia, especialmente el de Alemania, la agenda rupturista de los sectores más progresistas del catolicismo en los años posteriores al Vaticano II. Difícilmente se puede asumir que una entidad como el Camino Sinodal en Alemania pueda reclamar el Espíritu Santo para sí mismo con el fin de suspender, corregir y reinterpretar la autoridad de la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y las decisiones infalibles del magisterio. El purpurado alemán considera, además, que la escuela de Bolonia, verdadero origen de la teología progresista, es apostasía disfrazada. La interpretación del Concilio Vaticano II difundida por la así llamada Escuela de Bolonia fue una agenda para la refundación de la Iglesia Católica de acuerdo con las ideas de la Ilustración y la crítica religiosa. En otras palabras, la transformación de la Iglesia de Dios en una Iglesia civil sin la divinidad de Cristo. No es otra cosa que apostasía disfrazada, porque los obispos y el Papa son los únicos sucesores de los apóstoles y vicarios de Cristo, que no tienen el derecho a fundar otra iglesia, transmitir una fe diferente y administrar otros sacramentos que aquellos instituidos por Cristo, añade el purpurado alemán. En lugar de afrontar los grandes retos del proceso de descristianización, muchos están difundiendo la agenda de los años 70, la abolición del celibato, el acceso de la mujer al sacerdocio, la comunión interreligiosa, aun cuando persista la separación en la fe, y el reconocimiento de las uniones sexuales fuera del matrimonio. El cardenal Pell sigue siendo objeto de persecución. Ahora es acusado de haber protegido a sacerdotes pederastas por hechos ocurridos hace 50 años. El cardenal australiano George Pell habría tenido conocimiento de casos de pederastia en la archidiócesis de Ballarat en las décadas de 1970 y 1980, según un documento de la comisión que investigó los abusos sexuales a menores en Australia. En 1973, el cardenal Pell no solo era consciente del abuso sexual de niños por parte del clero, sino que también había tomado medidas para evitar que se pudieran provocar chismes sobre ello, indica el documento. La comisión dio cuenta de denuncias que apuntaban a que Pell había intentado silenciar a David Ritchell cuando éste era sacerdote en Ballarat, que fue una de las víctimas de su tío, el también sacerdote Gerald Francis Rinstall. David Rinstall dijo en 2015 ante la Comisión Real que Pell le había dicho que desconocía que su tío abusaba de los niños. La comisión también determinó que en 1989 Pell debió haber pedido a sus superiores, cuando era obispo auxiliar de la ciudad de Melbourne, que destituyeran al cura pederasta Peter Searson, quien falleció en 2009 sin que fuera juzgado. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las peticiones del sínodo alemán y la respuesta dada por el cardenal Müller. Esta semana, una semana de ligero alivio del confinamiento provocado por el coronavirus, ha venido cargada de noticias y noticias además de largo recorrido. Se han conocido con detalle las propuestas que van a ser estudiadas en el sínodo alemán. Ha habido ya una respuesta a esas propuestas con una carta, un artículo del cardenal Müller. Se ha conocido también un extracto, en alemán ya ha salido publicado, pero en el resto de los idiomas solo un extracto de la biografía autorizada del Papa Benedicto XVI, que es una larga entrevista al pontífice, y por último una carta, un documento de varios obispos, cardenales y laicos pidiendo el fin de la prohibición del culto público.
El tema del sínodo alemán, que parecía dormido por la epidemia, vuelve a estar de actualidad porque se han conocido, repito, las propuestas que serán elevadas al Pleno. Naturalmente que esas propuestas no serán aprobadas, pero el hecho de que esas propuestas hayan sido aceptadas para el debate indican que esa es la meta. Ahora no se va a llegar a la meta, eso podemos estar seguros, pero se plantea la meta como el objetivo a alcanzar. ¿En qué consisten las propuestas? Entre otras cosas, el episcopado, por supuesto el diaconado y el sacerdocio, el episcopado tiene que estar abierto también a la mujer. Por lo tanto, la Iglesia tendrá que aceptar mujeres obispos, no sé cómo llamarlas, obispas, obispesas, mujeres obispos, y por tanto una papisa. ¿Por qué? Porque si el Papa es el obispo de Roma y habrá mujeres obispos, pues tendrá que llegar el día en que exista una mujer al frente de la Iglesia. En segundo lugar, tiene que ser derogada completamente la moral sexual católica. Dicen que la moral sexual católica está impregnada de lo que ellos llaman el pesimismo agustiniano, es decir, el miedo y el rechazo a todo lo que signifique placer sexual. Por lo tanto, es una moral sexual contaminada que tiene que ser derogada por completo. Y como consecuencia, tienen que ser aceptadas cualquier tipo de comportamiento sexual con tal de que sea consentido. Y tienen que ser aceptadas aquellas leyes civiles que han legalizado esos comportamientos sexuales. Es decir, si hay una ley que permite la poligamia, pues tendremos que aceptarla. Si hay una ley que permite el matrimonio homosexual, tendremos que aceptarlo. Es decir, derogada la moral sexual por completo y aceptar todas las consecuencias que se derivan de la derogación de esa moral. Todo lo que no sea conseguido mediante el ejercicio de la violencia, todo lo que sea consentido, tiene que ser aceptado por la Iglesia. La respuesta del cardenal Miller ha sido inmediata. Lo primero que ha dicho Miller es que, desde luego, los alemanes no pueden pretender que el Espíritu Santo esté impulsando su sínodo. Dice el cardenal, porque es imposible que el Espíritu Santo esté apoyando algo que va en contra de la figura de Cristo, en contra de la palabra de Dios, en contra de la tradición, que es la interpretación coherente y continua de esa palabra de Dios durante 2000 años y en contra del magisterio de la Iglesia. Pero Miller ha dicho algo más muy interesante. Yo creo que por primera vez de una forma abierta ha apuntado al origen del problema, a eso que los norteamericanos llaman think tank, es decir, un tanque de pensamiento, una especie de laboratorio de ideas, y ha nominado ese think tank la Escuela Teológica de Bolonia. Para la mayoría de los católicos, la Escuela Teológica de Bolonia no quiere decir nada y no significa nada y no saben de qué se trata. En realidad es de verdad un lugar de elaboración de ideas teológicas que han marcado y está marcando no solamente la historia de la Iglesia en el presente, sino que pretende también marcarla en el futuro. ¿Qué es lo que pretende esa Escuela Teológica de Bolonia, que Miller califica abiertamente de herética? ¿Qué es lo que pretende? Ellos dicen que el Concilio Vaticano II representa una ruptura abierta con todo lo anterior y que por lo tanto hay que dejar atrás todo, y cuando digo todo es todo, incluso la persona de Cristo, los grandes santos, el magisterio, la tradición, la palabra de Dios, todo. Esto suena efectivamente a lo que están queriendo hacer los alemanes. Hay que dejar atrás todo, pero es que incluso dicen que ni siquiera los textos conciliares son del todo válidos, porque afirman que estos textos conciliares no son los que quería aprobar la mayoría de los padres conciliares. Son una especie de apaño, de componenda, de tal manera que la mayoría quería una cosa, pero la minoría conservadora, que ellos llaman retrógrada, apoyada por el Papa Pablo VI, consiguió rebajar las exigencias, las pretensiones de la mayoría y salieron unos textos que no representan lo que ellos llaman el espíritu del concilio. Por lo tanto, hay que aplicar el Concilio Vaticano II según el espíritu del concilio y ni siquiera según los propios textos conciliares, y hay que aplicarlo en ruptura
con todo lo anterior. ¿Qué es lo que están buscando? Lo dicen ya abiertamente, lo que ellos llaman la Iglesia nueva, la nueva Iglesia. Esta nueva Iglesia es otra religión. Es una religión donde la fe en Dios es vaga y abstracta. El propio concepto de Dios es también vago y abstracto, bueno, muy parecido a el de otras religiones, muy intercambiable, sin pretensiones de exclusividad, y donde la figura de nuestro Señor Jesucristo sea cada vez más una figura retórica, ambigua, que no nos condicione, porque, lo dicen ya abiertamente, porque ¿qué podemos saber de Jesucristo? Pero ¿de verdad existió? ¿Existió tal como dicen que existió? ¿Enseñó lo que dicen que enseñó? ¿Cómo podemos nosotros seguir, dicen ellos, seguir adorando a alguien que no sabemos si existió? ¿Cómo podemos nosotros seguir sometidos a las enseñanzas que nos implican estar en enfrentamiento con el mundo de alguien que no sabemos muy bien si lo que dicen que dijo lo dijo? Tenemos que poner a Jesucristo, dicen los de la nueva Iglesia, tenemos que poner a Jesucristo a un lado. No deshacernos completamente de él, al menos de momento, sino ponerlo a un lado, porque Jesucristo, tal y como viene en las Escrituras reflejado, Jesucristo molesta. Bueno, lo significativo de este ataque frontal del cardenal Miller a la escuela de Bolonia, repito, a la que llama herética, lo significativo es que hay algún cardenal muy importante en el Vaticano y al cual se le supone un brillante futuro, que participó en la obra más importante de la Escuela de Bolonia, la historia del Concilio Vaticano II, que participó dentro del Consejo de Redacción y con un artículo. Es decir, aquí no se está solamente diciendo cuál es el origen de los problemas, sino se está diciendo también a propios extraños quién es quién y lo que se puede esperar. Creo que esto, repito, va a dar mucho que hablar y desde luego mucho que pensar. Junto a ello está el libro Entrevista, la biografía autorizada del Papa Benedicto XVI, escrita por un periodista alemán, Peter Seward, pero como fruto de largas conversaciones con el protagonista, con el Papa emérito. Muy interesante lo que se ha sabido del libro, porque, repito, solo está publicado en alemán. Muy interesante. El Papa Benedicto dice, entre otras cosas, que los teólogos alemanes le odian, así lo dice, porque él se limita a defender de forma razonada, de forma lógica, lo que la Iglesia ha defendido siempre, y por eso le odian. No me extraña, porque el Papa Benedicto, cuando habla, sentencia, tiene argumentos. Además, dice el Papa Benedicto, que en la sociedad actual se está creando, la sociedad laica, la sociedad atea, se está creando un nuevo credo, un credo ateo, un credo agnóstico. Y este nuevo credo está dispuesto a excomulgar, a marginar, a aislar e incluso a perseguir a todos los que no comulguen con él. O sea, si tú no crees en este nuevo credo agnóstico, vas a quedar marginado de la sociedad. Y cita dos elementos que integran este nuevo credo: la aceptación del aborto y la aceptación de las uniones homosexuales. El que no lo acepte será marginado, será, dice el Papa Benedicto, será excomulgado. Pero dice también otra cosa, dice que él renunció al ejercicio del pontificado, es Papa emérito, renunció al ejercicio del poder del pontificado, pero que no renunció a la relación espiritual con el pontificado. Esto también es muy interesante y desde luego ejerce esa relación espiritual con el pontificado, por ejemplo, rezando continuamente por la Iglesia desde su retiro en el pequeño monasterio dentro del Vaticano. Junto a estas dos grandes cosas, pues no hay que olvidar otra que yo creo que es menos importante comparado con ellas, pero que también es importante por el momento en que se produce. La carta de 3 cardenales, uno de ellos el cardenal Miller, 2 cardenales ya jubilados. Al final se dijo que el cardenal Sará también había firmado, luego el cardenal lo desmintió, varios obispos, entre ellos Monseñor Viganó, y numerosos laicos, pidiendo
que el culto público no sea intervenido por el Estado, es decir, que se puedan hacer misas con fieles, aunque sea naturalmente cumpliendo con las normas, las medidas de seguridad, que no sea el Estado el que tenga que decidir si hay o no hay misa con fieles. Esto es realmente muy significativo según los países, y en algunos sitios llega, desde mi punto de vista, a lo ridículo. Por ejemplo, en Italia. En Italia no es la conferencia episcopal la que dice cómo tienen que celebrarse las misas cuando las misas sean permitidas. Eso lo está haciendo en España la Conferencia Episcopal Española, es la que dice el Estado permite en la fase 1 las misas con público, las condiciones que hay que cumplir son estas. Es la Conferencia Episcopal la que dice cómo hay que celebrar la misa cuando se pueda celebrar la misa. Pues bien, en Italia no. En Italia es el gobierno el que dice cómo tiene que celebrarse la misa. No es la Conferencia Episcopal. La orden gubernamental va dirigida al presidente de la Conferencia Episcopal y el presidente del gobierno italiano le dice al presidente de la Conferencia Episcopal y a todos los sacerdotes cómo tienen que celebrar la misa. Por ejemplo, que tienen que usar guantes desechables o que tienen que lavarse las manos visiblemente antes de dar la comunión a los fieles. Esto es una intromisión intolerable. Ustedes tienen que decir: oiga, hay que cumplir una determinada medida de seguridad porque la situación es grave, pero el gobierno tiene que estar diciendo cómo tiene que celebrarse hasta el mínimo detalle la misa. Bueno, pues de esto y de cosas aún más serias es de lo que protestan estos cardenales, obispos y laicos que han firmado esta carta pidiendo que se restituya cuanto antes el culto abierto a todos los fieles. Volvemos a una normalidad que no me gusta. Quiero la unidad en la Iglesia. Creo que la unidad es el futuro. Vuelvo a repetir lo que ya he dicho. La unidad solo se puede hacer en torno a Cristo, a su palabra, a su mensaje, a la tradición. Solo en torno a Él se puede hacer la unidad. Pero lo que estoy viendo con gran dolor es que esa unidad no se logra, que sigue habiendo división para daño y perjuicio de todos, especialmente del pueblo sencillo. Más aún, me da la impresión, me hace recordar esto que está pasando a la historia de Jonás. Jonás fue identificado por los marineros que iban con él en el barco en medio de aquella terrible tormenta como el culpable de la misma y fue arrojado por la borda. La escena de Jesús en la barca, cuando la barca está a punto de hundirse y los apóstoles preocupados le despiertan mientras él duerme, la escena de Jesús en la barca podría terminar de otra manera, podría terminar como la historia de Jonás, diciendo los amotinados, diciéndole al dueño de la barca, que es Jesús: nos estás estorbando. Si te tiramos por la borda, como tiraron a Jonás, las aguas se calmarán, el mundo no nos perseguirá, seremos apoyados y aprobados, tendremos dinero, tendremos prestigio, tendremos paz. Tú eres el que nos estorba. Tenemos que tirarte por la borda, porque eres tú la verdadera causa de que nos persigan. No se darían cuenta si esto hicieran, Dios quiera que no ocurra, no se darían cuenta de que Jesús no es solo el dueño de la barca, Jesús es la barca. Jesús es la cabeza de la Iglesia. Sin Jesús, la Iglesia podrá parecer todavía durante un tiempo una estructura con importancia, incluso con belleza en sus templos y con un cierto poder. Sin Jesús, la barca está vacía. Sin Jesús, la barca no tiene absolutamente ningún futuro. Recemos por la unidad de la Iglesia en torno a Cristo, que es el dueño, el Señor y el que guía la barca. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.